la dactiloscopía. Entonces, empezamos con la dactiloscopía. Vamos a ver, por favor, acá, ¿no? Bueno, ya saben, pongan el mirador. Yo estoy esperando a una persona que llegue y me traigan esto. Y el tráfico está horrible también, pero igual. Entonces, primeramente vamos a ver, vamos a hablar ahora de varios tópicos. El primero acerca del origen y de la evolución de la dactiloscopía, donde se originó, ¿no? Y después poco a poco ha ido, ¿no?, evolucionando hasta llegar acá en el Perú. Posteriormente, vamos a ver algunos conceptos preliminares. Dentro de este concepto vamos a ver primeramente cuál es la diferencia entre huella e impresión dactilar. La huella dactilar es diferente que la impresión dactilar. Vamos a definirla. Vamos a ver cuáles son los fundamentos científicos de identificación papilar. ¿Por qué? Es que dentro de lo que son los procesos de identificación, por ejemplo, el ADN es único, es un sistema de identificación. ¿Y cuál es la certeza? El 99.99% de certeza, el ADN. Otro ahí que tampoco tiene ahí una importancia es la parte de la identificación papiloscópica o lofoscópica. ¿Por qué? Porque tiene varios principios: perennidad, inmutabilidad, variedad, que hacen de que esto sea algo, un sistema único, que no se puede equivocar. Vamos a hacer una definición de qué cosa es la dactiloscopía. Y después vamos a sobre todo a conocer los puntos característicos que uno tiene acá en los dedos, que es importante. Entonces, empezamos primeramente ahora. Bueno, todos hemos venido ya casi más deportivos, ¿no? Ahí estamos un poquito medio ahí, ¿no? Y ahora sí, ya sí que ya más deportivo, utilizando lo que he traído de México. Todo se utiliza como, o sea, todo empieza en China, ¿sí o no? Siempre, todo es en China. Los chinos siempre inventan algo rápido ahí. También ahí, en el año de 1650, una dinastía llamada Tang. ¿Qué ocurrió con esta dinastía? ¿Cómo fue? China agarró y acá se tenía una manera de hacer la identificación de los complejos dactilares. En cualquier negocio utilizaban sus impresiones. ¿Y cómo fue? Porque se encontró una impresión, ¿no?, dactilar en una pintura rupestre de porcelana en este lugar. O sea, desde ahí empieza la parte de la identificación. Ahora, posteriormente sigue evolucionando y llega a Francia. En Francia aparece el señor Alfonso Bertillon. Este señor, en el año 1879, él dice, ¿sabe qué? No existen dos personas iguales. Nunca, no va a existir dos personas iguales. ¿Y cómo hace? Él agarró y a los reclusos empezó a hacer mediciones en la mano, en los pies, en el cráneo, todo. Y al método que podía, ¿cómo se llama?, utilizar, por ejemplo, acá está tomando la medición craneana, ¿no?, le nombra antropometría. Él falleció en el año 1914 y cuando él fallece desapareció, ¿no?, esa forma de identificación y fue sustituida por la dactiloscopía, ¿no?, como uno de los sistemas de identificación en todas las policías de Europa. Seguimos ahí en Francia y en el año 1888 aparece Sir Francis Galton. Este es importante porque cuando nosotros vamos a hacer la parte de la identificación dactiloscópica, decíamos, vamos a decir en algunos, no, por ejemplo, en los destrodentos, los sinestrodentos, decíamos, vamos a decir, hay que determinar cuentacrestas. Y para hacer ese cuentacrestas se hace la línea de Galton. ¿Y quién lo inventó? Este señor. ¿No? Entonces, él realizó una clasificación de los 40 tipos que había y consiguió una segunda clasificación de 3 tipos que hay. Posteriormente llegamos a la India. En la India aparece este señor, un británico, no era de India, sino que los británicos estaban ahí, ¿no?, en la India, en la colonia. William Herschel, en el año 1858, él por primera vez hizo una aplicación práctica de los dibujos papilares como medio de identificación. ¿Ya está? Ahora, fue el primero que demostró prácticamente la perennidad e inmutabilidad de las crestas papilares. ¿Y qué significa que sea perennidad? ¿Qué significa perennidad? Para siempre. ¿Y qué significa que sea inmutabilidad? Que no cambia, ¿no es cierto? Después, posteriormente, en España,
aparece en el año 1895, por primera vez, ¿no? El doctor Federico Oloris Aguilera, él implanta el método, ¿no? De la fórmula decadactilar para poder identificar a una persona. Hasta que apareció en Argentina un croata, ¿no? Que era funcionario administrativo, él trabajaba en la biblioteca, ¿no? Y como tenía mucho tiempo para leer, en la biblioteca agarró y leyó bastante y descubrió los 4 tipos fundamentales de cálculo. Entonces, para eso él hizo la identificación, ¿no? Los 4 tipos, la letra A, B, C, D, para los dedos pulgares, la identificación, y después para los otros dedos utilizó los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando él hace este tipo de identificación, como quiera que en el año 1894 se suspendió el otro sistema de identificación que era el antropométrico de Alfonso Bertilión. Entonces, Argentina fue el primer país en todo el mundo que adoptó el sistema de identificación por medio de las huellas dactilares de una persona, los cuales sirvieron para poder identificar sobre todo a los delincuentes. En el Perú, ¿cómo llega la parte de la identificación dactiloscópica? Llega, ¿por qué? Porque en el año 1937, en la Avenida España, donde al frente de la INCRI, ahí se inaugura el Lima de Laboratorio de Criminalística. En el año 1956 se implantó el sistema primatoscópico para identificación de los recién nacidos en la maternidad de Lima. Y para eso vinieron la misión de los españoles y enseñaron cómo se puede identificar los bebitos por medio de los pies. Porque los bebitos, como son tan chiquitos, sus dactilogramas son chiquititos, pues. Entonces uno no puede ver los puntos característicos que tiene. Entonces lo único más grande del bebito es sus pies, ¿sí o no? Entonces cuando ustedes han visto a un bebito sus pies, no, es más grande y tiene es arrugadito y tiene la parte posterior como unas líneas blancas. Por eso se hace la identificación ahí. ¿Y quiénes lo implantaron? Fueron primeramente los de la misión española que vinieron y en la maternidad de Lima hicieron el primer primatograma. En el año 1963 se aplicó el sistema Identikit y Photofit como sistema de identificación visual de una persona. Por ejemplo, cuando ustedes, ¿no? Si de repente son testigos de un presunto hecho delictuoso, ustedes ven a la persona y se les queda. Entonces cuando agarra, le dicen vaya usted a una oficina de criminalística o a Aramburu, ustedes agarran y hacen un claro, ¿no? Empiezan ahí a agarrar cómo es su ojo, su nariz, su boca, todo, y ahí aparece la persona, similar. Pero este sistema que se implantó acá en el año 63 era Identikit y Photofit, que era el tipo americano, pues, de ahí de los gringos, ¿no? Y nosotros tenemos otro tipo de raza que es diferente de ellos. Hasta que entonces, para esto acá, ¿no? En el año 1998 se creó el sistema Identifact. O sea, el sistema de identificación facial, pero ya en la raza de nosotros, mestiza. En el año 65, el laboratorio de criminalística ya se amplía con ya varios departamentos: balística, química, física, grafotecnia, toxicología, ingeniería, fotografía e identificación odontográfica. O sea, ya había la identificación dactiloscópica y también otro tipo de identificación. Y después hubo el equipamiento del laboratorio de criminalística en el año 1986, se compró equipos, ¿no? Microscopio electrónico de barrido, cromatógrafo de gases, etc. Y en el año 2000 se inauguró el laboratorio de ADN para poder identificar a una persona. Y en el año 2012 se hizo el equipamiento del IBIS y el AFIS. El IBIS, ¿qué cosa es? El sistema de identificación balística. ¿Y para qué sirve? Cuando un disparo se puede saber, ¿no? Hay una persona que impactó un proyectil, se puede agarrar, se saca el proyectil y se compara con la base de datos que tiene y se puede decir quién es el que disparó, qué tipo de arma. Y el AFIS es ¿por qué? Porque antes, cuando no se tenía este sistema de identificación, ustedes han visto ahí en la serie CSI que cuando recogen una huella en la escena, lo recogen y después lo ponen en la base de datos y en la computadora, el universo agarra, aparece la foto de la persona ahí que ahí aparece su huella latente, salud. Entonces, eso por ejemplo es el AFIS. O sea, sí se puede terminar ahora, sí se puede, antes se hacía en forma manual. Ahora sí. ¿Y ese sistema hay en el Perú? Claro, ya tenemos en el Perú. Sí, lógico, pues somos una de las policías más avanzadas ahí, lo que es Latinoamérica. ¿Qué se necesita para hacer el AFIS? ¿Qué instrumentos? Lo único que se necesita es ahí, para comparar, el AFIS
que por ejemplo, ya, digamos acá, en esta laptop está toda la base, de todos ustedes, todas sus impresiones están acá. Yo recojo acá, por ejemplo, se le perdió a la autora su cartera, ¿no? Y la autora dice, mi cartera, dice, y yo tenía mi plata ahí, 5.000 soles, dice, ¿no? ¿Qué hago? Dice ahí, ¿no? Y se le perdió. Pero acá ha dejado su huella, el perito recoge las huellas. Un reactivo recoge las huellas. Un reactivo es. Claro, un reactivo específico. Como este es blanco, se utiliza acá, yo he dejado mis huellas, utilizo un reactivo de contraste, de color diferente para él. Le utilizo un reactivo, ¿no? Y con ese reactivo, ¿no? Agarro y aparece la huella. Le pongo una cinta adhesiva transparente, lo saco, ¿no? Y lo pongo en un papel, ¿no? Ya, y eso me sirve para poder agarrar y llevarlo a la base de datos. Esta base de datos, no lo voy a ingresar al sistema y lo que he recogido, al toque me compara de toditito, por ejemplo, ustedes, y me dicen, ah, este de la autora, ¿usted cómo se llama? Beatriz Enciso. De la autora Enciso, que devuelva la cartera. Ya, ahí está. Sí, entonces ese es el AFI, pero con la diferencia de que no solamente son ustedes, sino son todos. En algún momento hemos ido a pasar, como sea, para recoger ahí, para el trabajo, para estudios, ¿sí o no? Hemos ido ahí a pedir un certificado, ¿sí o no? Y nos han hecho hacer nuestras impresiones, ¿sí o no? En una tarjeta, ¿se acuerdan? Ya eso está en la base de datos, estoy todo lo almacenado. Por eso ahora es más fácil agarrarlo y ahí uno encuentra la huella, son aprovechables y al toque sale la foto, la dirección y la policía va, al toque lo captura. ¿Ya? Ah, ahí está, caramba, estamos bien, ya. Doctor, pase por favor, siéntese por acá. Acá hay al costado de la doctora, ¿no? Ah, ya no quiere eso, ya no póngase ahí, la doctora no quiere, ¿qué vamos a hacer? Y ahí dice que le quite el aire, ¿ve? Ya, miren, ¿cómo empieza, cómo se llama con esto ahí de lo que es la parte de que nosotros dejamos huellas? Nosotros tenemos, ¿no? Acá dentro de lo que es los deditos, tenemos la epidermis y también tenemos la dermis. La dermis es la parte que está adentro. En esta epidermis, que es la parte superior, acá, nosotros tenemos, mira, acá esta zona que hay acá, son crestas, se llama cresta papilar. Acá hay cresta papilar, cresta y cresta. Entre estas crestas, esto que está acá son surcos interpapilares. Y acá, en la cresta papilar, en la parte central, uno no lo ve, pero acá hay un conducto, hay un poro. Este poro me llega hasta esta zona, ¿no? En esta zona que está por este conducto sudoríparo, me llega, ¿cómo se llama acá? Donde acá se encuentran las glándulas sudoríferas. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen estas glándulas? Nosotros, ¿cuánto de agua tenemos? En nuestro cuerpo somos más o menos un 60% de agua, ¿no? Entonces, no, por eso que cuando uno ahí está deshidratado, quiere tener agua. ¿Por qué? Porque le falta. Entonces, nosotros agarramos y cuando, por ejemplo, camina o trae calor o corren, ¿uno qué hace? Uno suda, excreta sudor por el cuerpo. Entonces, ese sudor que tiene está compuesto de algunas sales, minerales. Tiene urea, ácidos grasos, ácido úrico, amoníaco, todo eso. Que son, ¿por dónde van? Se secretan por estos poros, por esta parte de acá, ¿no? ¿Y dónde están? Acá está en el lomo de las crestas. O sea, todos tenemos acá y no nos estamos dando cuenta que tenemos acá poros. Entonces, y esos poros acá dejan acá y excretan unas gotitas. ¿Cuál es la característica de cuando sale por acá por este conducto sudoríparo? Acá esas gotitas, es que estas gotitas agarran y donde uno no deja, por ejemplo acá en esta superficie, yo voy a dejar y tiene la propiedad de dejar acá una huella que uno no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Y ahora, ustedes se han dado cuenta que nosotros no, aparte, y si es agua no, ¿por qué es que se queda? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos grasa. Si ustedes agarran su cabello si quieren. Agarran su cabello. A ver, ¿qué sienten? ¿Grasita, sí o no? ¿Ah? No hay cabello. Los que no tienen y hay que son vivos, pero por si acaso. Mire,
Mire, el doctor, por si acaso, no vayan a pensar que el doctor es más viejo que todos nosotros. Los cabellos tontos se le han acabado, ¿ah? Por si acaso. Se le han caído, así que ya no tienen ni un cabello tonto, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso. Igualito como el que le habla, que se acabó igual en Arequipa. Todos los cabellos tontos se quedaron en Arequipa, así que por si acaso. Ya. Entonces, mire, acá nosotros tenemos acá grasa. Esa grasa, y ustedes agarran acá en su pulpejo dactilar, con el sudor, agarran y se van a quedar acá. Se quedan adheridos y me van a dejar una huella latente. Entonces, cuando se queda acá, ¿no? Ustedes no se dan cuenta, pero acá me van a reproducir lo que está acá. Acá hay unos dibujos papilares, tiene una forma. Esa forma se queda acá. ¿Por qué? Por el sudor, por la grasa que uno tiene. Entonces siempre se va a quedar. Entonces, para poder determinar, ¿no? Y como vamos a hablar, ¿cómo se llama? Ya no voy a decir ya paleotécnico, ya digo una impresión, una huella, un dactilograma, todo eso, vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, ¿qué cosa es un dibujo papilar? Mire, un dibujo papilar, que es esto que está acá, ¿no? Es una figura, acá está bien, es una figura acá. ¿Qué tiene? Que está constituida por todos los elementos que hay acá, de alto relieve que teníamos con las crestas y los espacios en bajo relieve, los surcos. Esto me va a dejar acá todo esto, un dibujo papilar. Ahora, el dactilograma, ¿no? Es el conjunto anatómico de todas las crestas papilares que están acá. En la yema de los dedos hay acá crestas papilares. Y todo eso, ¿no? Todo ese conjunto se llama dactilograma. Cuando yo, de manera consciente, ¿no? Entinto mi dedo y lo dejo en una superficie, se llama impresión dactilar. Impresión dactilar, o sea, me va a dar como así, una figura que se deja sobre una superficie o un papel, cualquier tipo de superficie o papel, todo eso, pero para esto tengo que previamente entintar mis dedos. Entonces, cuando yo voy a la notaría, cuando le digan así, señor, deje su huella, no, si yo voy a agarrar, voy a entintar mi dedo y lo pongo en el papel, eso no se llama huella, eso se llama impresión dactilar. La huella, en cambio, es una marca generalmente invisible. Acá está la impresión, la impresión. ¿Ya? Todo esto acá, sobre esta superficie dejado acá, no, acá en este caso, se entintó y se hizo así. Y la técnica especial es que se hace por medio de rotación. La huella, en cambio, es una cosa generalmente invisible. Siempre se va a dejar sobre cualquier soporte, sobre todo una superficie que sea pulimentada. Y generalmente es inadvertida, uno no se da cuenta, pero dejó sus huellas. Ahora, cuando vamos a hablar acá nosotros de sistemas, porque para poder clasificar vamos a conocer primero qué es un sistema, qué es un limitante, cuáles son los puntos característicos, siempre hay tres sistemas, el basilar, el marginal y el nuclear. En algunos casos solamente hay dos cuando no tienen un delta. ¿Y cuáles son los fundamentos científicos de la identificación papilar? Son tres. ¿Cuál es? Inmutabilidad, perennidad y variedad. ¿Y qué cosa es cada uno de ellos? ¿Qué cosa viene a ser aparte de la inmutabilidad? Como dijo la doctora, no va a cambiar. Acá mire, este es el dibujo papilar. Este dibujo papilar nunca se va a modificar. Únicamente va a aumentar de volumen con el crecimiento. Los bebitos, a partir del vientre uterino, ¿no? Ya ellos en la etapa de gestación, ellos ya tienen ya todos sus características en su pulpejo dactilar, pero son chiquitos. Entonces, a medida que van creciendo, joven, adulto, todo eso, esto acá no va a cambiar nunca, sino solamente crece, aumentan de tamaño nada más. Eso se llama principio de inmutabilidad. Otro, ¿se acuerdan de la momia Juanita, la reina de Amparo, ¿no? ¿Dónde se encontró? En Arequipa. En Arequipa. ¿Ya? Venga. Acá se encontró, miren, y acá, ¿cómo se llama? Acá está. ¿Qué cosa dice el principio de perennidad? Le va a acompañar acá, al desde el nacimiento hasta la muerte. Y de acuerdo a algunas otras religiones, hasta más allá de la muerte, que todavía seguimos viviendo, ¿no? Como por ejemplo la religión cristiana, ¿no? Entonces acá está la momia Juanita y acá está, ¿no? Así se encontró y acá está su dactilograma. O sea, siempre tiene perennidad. Siempre va a estar con la persona. Otro principio, principio de variedad.
ese principio, mira, acá como se llama, estos son, se llaman mellizos gemelos, todos son igualitos, ¿ah? Pero mire, el principio de variedad me dice, mire, que acá es que estos dibujos papilares son diferentes, ¿no? Acá. Nunca va a haber dos que sean idénticos, jamás. Aún sean en los mismos dedos de la mano, tampoco. Peor, nada. Siempre va cambiando. Mire, este tiene una forma, mire, una forma acá, ¿no? Acá una forma, en forma de raquetoide. Este tiene otra forma, este tiene otra forma. O sea, todos van a ser diferentes. Principio de variedad. Ya, entonces hemos dicho que hay tres principios, ¿correcto? Inmutabilidad, variedad y perennidad. Ya. ¿Qué cosa viene a ser el principio de inmutabilidad? No. Inmutabilidad, perennidad es otra cosa. Inmutabilidad. No cambia. Ya, a ver. Doctora, ¿cuál es el principio de perennidad? ¿Qué significa? Que dura el tiempo, Hasta que muere. Hasta la otra vida. Bien. Y la doctora que ha llegado. Doctora, ¿qué es el principio de variedad? Oral. Nunca es igual. No es igual. Ahí está. No sea cagada. Lo máximo, la doctora, siga. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre impresión y huella? Doctor, ¿qué es una impresión? ¿Y cuál es su diferencia con la huella? Dactilar, impresión dactilar y huella dactilar. La intención es que tú voluntariamente pones el dedo, la tinta y pones una hoja. Ya, la impresión, la huella. Y la huella es la cuando le va a llegar, va a tocar no es voluntario. La otra sí. Ya, ok, muy bien. Ya, entonces, ahora decimos lo siguiente. Vamos a ver qué cosa es la papiloscopía o lofoscopía. Miren, en sí, la papiloscopía o lofoscopía va a incluir tres cosas. El primero, ¿no? La dactiloscopía. El segundo, algunos me van a ir a buscar y no saben dónde. ¿Esta qué elección es? Mariano Carranza. Doctor, ¿no me va a dar una dirección falsa? Ya. Mariano Carranza. 627. Ya está. Ok, ya. Diga, decimos acá. Lo primero que se estudia es la parte de acá. Hay tres cosas que estudia la papiloscopía o lofoscopía. Primeramente la dactiloscopía. Luego la quiroscopía y la pneumatoscopía. La quiroscopía es la identificación por los dedos. La quiroscopía es la identificación por la palma de la mano. Y la pneumatoscopía es la identificación por los dedos de los pies. ¿Ya? O sea, ¿cómo se hace con fines de identificación, no? Personal? Esto de la quiroscopía, ¿no? ¿Usted ha visto la gente cuando le viene la mano? ¿Sí, no? Dame tu mano, de chico, suerte en el amor, que no sé qué, todo, y agarra y te saca un billete, y diga, qué bonito tu aro, ¿no? Te lo voy a bendecir, te saca tu aro, todo, al final no sé cómo así, lo desaparece. Y dice que te lo ha bendecido, así que no, y agarra y te empieza a leer todo esto acá. Ah, muy bien, no, tienes un familiar enfermo, te dice. ¿Y quién no tiene un familiar enfermo? Dígame, ¿no? Todo el mundo tiene un familiar enfermo. A ver, está pasando por problemas económicos, dice, ¿quién no pasa por problemas económicos? O sea, no, todo el mundo, o sea, te agarra y afina, pero te sacó tu billete. O sea, que acá hace su lectura de esto, acá está, la palma de la mano. La vida, dice que hay en el amor, ¿no? Y para que la chica ahí no se sienta mal, uy, vas a conocer a tu príncipe así muy pronto, te vas a casar, que no sé qué, sí. Y sobre todo es fuerte, tiene viento, no es como un venezolano, se emociona la chica.
Ahí está. Dactiloscopía. Identificación, mire, proviene como siempre, ¿ah? Todo esto acá proviene de acá, de dáctilos, dedos y escopía estudio. O sea, es el estudio de los dedos. Es la ciencia que se encarga del estudio de las crestas papilares que están acá. Crestas papilares, todo esto de acá. Que se encuentra ¿dónde? En la yema de los dedos. ¿Ya? Para determinar de manera indubitable la identidad de la persona humana. ¿Ya? Doctora, ¿qué cosa es la dactiloscopía, doctora? ¿De qué se encarga? Del estudio de la yema de las crestas. Ya, miren, nosotros cuando vamos a hacer nuestras impresiones, vamos a observar, ¿no?, que acá hay algunos que tienen esta forma, esta característica, este dactilograma. En este dactilograma, ¿no?, le podemos hacer lo que se llama delto y del delta. Pero acá, miren, acá cuando hay este tipo así, de esta forma, acá se le dice que este está compuesto de dos sistemas. El sistema basilar, que es la parte que está, ¿no?, cerca a lo que es, ¿no?, en esta de la rayita, está acá la rayita acá, ¿no?, a esta zona, y donde hay, ¿cómo se llama? Así, ¿no?, de esta forma tiene, así, de esta forma, ¿no?, en forma paralela casi a esta rayita. Y en la parte superior, ¿cómo se llama? Tiene este tipo de crestas, así, de esta forma. A esto se le dice que este es un dactilograma que no tiene delta, es adelto, se le llama, ya su nombre, sin delta. Ahora, miren acá, ya, en este caso sí, acá aparece, por ejemplo, esto que se llama, esto es el delta. Y hay algunos dactilogramas que tienen ya sea el delta a la izquierda, ya, que se le va a llamar, cuando tiene a la izquierda se le llama sinestrodelto, que lo vamos a ver más adelante. Y otro que tienen a la derecha, este delta, se le llama dectrodelto. Y esto acá tiene acá, en este caso, miren acá, el sistema basilar, en la parte de abajo, el sistema marginal y este sistema nuclear. Este sistema nuclear, acá me va a dar la forma acá, de ahí de los deditos. ¿Qué forma tiene? Y acá es donde se va a hacer el cuentacrestas también, inclusive. Hay dos sistemas, ¿ah? Hasta ahora. Y este es otro. Y hay algunos dactilogramas que tienen dos deltas. Esto se llama delta, la unión acá donde convergen los tres y acá donde convergen los tres. Y cuando tienen esta forma, se le llama sistema basilar, y acá sistema marginal y acá sistema nuclear. ¿Ya? Ahora, esos mismos sistemas que están ahí tienen lo que se llama limitantes. ¿Y cuántos limitantes hay? Por ejemplo acá, si este es el sistema basilar, tiene limitante basilar. ¿Y cuál es el limitante basilar? Mire, es la cresta más alta de este sistema. Esta es la cresta más alta. Acá. El sistema marginal que estaba arriba, todo esto acá, ¿no? Este es el sistema marginal. ¿Y cuál es el limitante marginal? Es la cresta más baja de este sistema. Esta es la cresta más baja. ¿Y que lo va a separar de este sistema nuclear? El que está al centro se llama sistema nuclear, todo esto acá. Y el limitante es acá, es la cresta que me va a bordear acá a las otras. Esto me conforma acá el núcleo del dactilograma, en la parte central. Y este núcleo tiene diversas formas, que lo vamos a ver. Acá está. Ya, eso, acá hay. ¿Cuántos puntos característicos hay en el Perú para poder identificar plenamente a una persona? Hay 14 puntos. ¿Ya? En otros países hay 12, 10, 8, etc. Pero en el Perú, para poder identificar plenamente a una persona, se tiene que determinar que tiene 14 puntos. ¿Y cuáles son esas formas que hay que tienen los 14 puntos? Miren, esto acá es la abrupta. Esto se llama abrupta. ¿Y cuál es la característica de esta abrupta? ¿No? Se llama así, ¿por qué? Porque esta cresta aparece después de un cierto recorrido y desaparece. Empieza y desaparece, ¿no? Bruscamente el dactilograma, ya no hay. Otro, esta es bifurcada. ¿Y por qué bifurcada? Porque mira, aparece la cresta durante su recorrido y después se divide en dos partes. Ya, bifurcada.
Otro punto característico es la llamada continua. ¿Y cuál es la característica de esta línea continua? Esta línea continua, ¿no? Esta recta papilar me va a recorrer todo el kilograma, de un extremo hasta el otro, toditito, sin cortarse. Avanza y desde el inicio hasta el final. Hay otro de esta forma que van a tener los kilogramas, se le va a llamar desviada. Esta acá, ¿y cuál es su característica de esta desviada? Mire, esta acá hay dos extremos, hay dos crestas. Uno corre para este lado y el otro en otro sentido contrario. Esto se llama desviada. Ensamble, no es el grupo ese salsero, ensamble, no la fiesta, no, así se llama ahí. Aunque ahora está de moda Zaperoco, ¿no? Ya saben por qué. Muchachos, ya lo sacaron, lo botaron igual, no fue al toque. Ya. Ahora perdió Soa, Cabra, ya nadie lo va a contratar, peor, ¿no? Por hacer un comentario ahí de ese tipo ahí. No le ayudó nada. Ahora miren, cuando se tiene esto acá, esta forma de este punto característico se llama ensamble. ¿Y cuál es la característica de este ensamble? ¿Cuál es su particularidad? Bueno, observen, acá hay tres crestas, ¿sí o no? Tres crestas que son tres crestas abruptas, pero mira, dos de estas avanzan en un sentido, dos. Y la otra en sentido contrario, acá, encaja en estas dos anteriores. Todo eso se llama, cuando veamos así, se llama ensamble. Fragmento, ya ves de chiquitito, es una cresta papilar, pero de reducida longitud, pues es un fragmento. Y ahí también ve acá, ve, esta cresta avanza, se interrumpe, avanza, se interrumpe, avanza, se interrumpe, se llama interrumpida. ¿Y ustedes qué ven acá? ¿Tiene la forma de un ojo, sí o no? Entonces se llama ojal. Este es un punto, ¿sí o no? Entonces se llama punto. Así, nombre fácil nomás, no hay mucho que ver. Ahora, después, ¿qué tenemos? Miren, en matemáticas, ¿se acuerdan de matemáticas? Cortada en una X, una secante, ¿sí o no? Se corta en A, secante, los matemáticos. Ahora, esto acá, transversal, se llama, miren, son iguales, son dos, avanza y acá esta avanza, se corta y avanza. O sea, hay dos abruptas en dirección contraria, transversal. Y si yo tengo esta forma, se va a llamar unión. ¿Y cuál es su característica? Mire, acá hay dos crestas que son paralelas y están unidas por una oblicua, unión. Avanza la cresta y después gira sobre sí misma, vuelta. ¿Cómo está? Buena. Esta acá, diversos puntitos así, se llama microfora. 14 puntos, ¿ah? Ahora, visto esto en un kilograma, ya. Como resumen, ¿cuáles son? Ya, si son 14, yo creo que quedan 5. ¿Qué me van a decir acá? Abrupta, bifurcada, continua, desviada, ensamble, fragmento, interrumpida, ya vamos 7, ¿no? 7. Ojal, punto, secante, transversal, unión, vuelta, micrófono. Ya, vea que le debería decir 7, ¿no? Aunque ya 7.50, para que pasen del 50 sería más. ¿Sería cuánto? Sería 9 como mínimo, ¿no? Ahí sí, entonces ya 9 ya sabe. Pero esto lo vamos a ver. ¿Ya? Observen, este es un dibujo papilar real. Y ahí están todititos los puntos. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. Ni siquiera sabes, ¿no? Por si acaso. Su madre, ni de casa te apartes. A esa no la sabía. No. Eso ya es el valor agregado que le ponen a una mujer, ¿no? En WhatsApp. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Y todavía